Muchísimas gracias, Charo. Ojalá así lo fuera para todo el mundo. Un feliz fin de semana. Albert Rivera es un político catalán que tiene 34 años y es presidente del partido Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, y es diputado en el Parlamento catalán. Señor Rivera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la televisión pública andaluza. Gracias por invitarnos. Su partido, Ciudadanos, quiere ser también opción política en el conjunto de España, ¿correcto? Bueno, eso está por ver. De momento lo que queremos es que España cambie, que tengamos un proyecto común atractivo y que se hagan reformas. Y esa plataforma civil que es Movimiento Ciudadano, que la presentamos mañana aquí en Sevilla a las 11 en la feria aquí en Sevilla, en Fides, pues pretende impulsar una serie de reformas en el sistema electoral, en el sistema de partidos, en la separación de poderes, un pacto nacional por una educación de calidad para todos, en fin, en definitiva una serie de reformas que nos parece a nosotros, en muchos españoles, que no están siendo impulsadas por el Gobierno de España, ni tampoco hay un proyecto de la oposición para llevarlas a cabo. No obstante lo cual, todavía no han decidido concurrir a elecciones, digamos, generales. Efectivamente, las elecciones generales son, si nada cambia, a finales de 2015, y lo que queremos es que este verano podamos tener 5 documentos base de esas reformas para llevárselas al presidente del Gobierno de España y al líder de la oposición y decirles si están dispuestos a reformar este país, porque yo creo que España necesita reformas. No hay que romper España como quieren algunos de mis compañeros de Parlamento, sino hay que arreglarla, ¿no? Y eso es lo que pretende. Llevamos 50.000 inscritos ya en esa plataforma civil en poco más de 3 meses, 7.000 de ellos en Andalucía. Es una de las, sin duda, comunidades autónomas más importantes que está recibiendo muy bien esa voluntad de cambio y de reforma, y lo que queremos es poner nuestro granito de arena para que este país mejore y dejemos un país mejor a nuestros hijos, ¿no? Los más avesados, digamos, les comparan mucho a ustedes con, y les detectan muchas similitudes con UPyD. ¿A usted le gusta que lo hagan? A mí me da igual, la verdad. Yo creo que es normal también, ¿no? Es decir, pasamos 30 años prácticamente en este país donde todos los partidos eran los de siempre. Básicamente, después de la disolución del UCD, pues PP y PSOE, Izquierda Unida, han dominado, digamos, el panorama político español, pero a mediados finales de la década anterior surgió Ciudadanos, luego surgió también UPyD, han surgido otros partidos, y es normal que los analistas intenten ver por qué han surgido nuevos partidos. Yo creo que lo que hay que ver es que la política española necesita reformas, una nueva etapa política más dinámica, donde los partidos tengan menos peso y la sociedad civil y los ciudadanos tengan más protagonismo, y eso pasa por seguramente partidos nuevos también, que con toda la humildad del mundo, por lo menos en nuestro caso, pero también tenemos la libertad de no tener mochilas, hipotecas, y poder plantear reformas que hoy en día yo creo, estoy seguro de que compañeros incluso que militan en otros partidos están de acuerdo en ellas, pero sus partidos y sus cúpulas no permiten muchas veces impulsarlas, ¿no? De hecho, hay una encuesta que dice que el 46,2% de los votantes de UPyD estarían a favor de una coalición con Ciudadanos. También se dice, no obstante, que la dirección no apoya, la dirección de UPyD, esta iniciativa. ¿A usted cómo la vería? Bueno, nosotros hemos sido los que hemos defendido siempre que hay que sumar y no restar, ¿no? Y que este país necesita poner de acuerdo a la gente en lo que estamos de acuerdo. Por tanto, hemos planteado suma con UPyD y con plataformas civiles para poder ser más fuertes todavía, pero ciertamente, a pesar de que la mayoría de votantes de ese partido está de acuerdo, que los nuestros también, que la dirección de Ciudadanos también está de acuerdo, e incluso líderes como Fernando Savater u otros compañeros, digamos, de UPyD también están de acuerdo, pues la dirección de UPyD, que es básicamente Rosa Díez, pues no quiere. Por tanto, yo creo que no hay mucho más que hablar. Evidentemente el conjunto de españoles sabe, y sabemos todos, que ni Rubalcaba, ni Rajoy, ni Rosa Díez, ni yo mismo, ni nadie va a decidir quién concurre en unas elecciones. Yo creo que lo importante es que los españoles tengan una oferta electoral más amplia, más abierta, e insisto, nuestro objetivo no es romper ni una ruptura con nada, ni poner el país patas arriba. El país ya está bastante tocado como para que vengamos a eso. Lo que queremos son reformar cosas que nos parece que van a mejorar la vida de los españoles. Sí, Rivera, por, digamos, corroborar la similitud con UPyD, o bien por perfilar la diferencia, permítame que le pregunte por 2 aspectos concretos que enuncia UPyD en sus afirmaciones habituales. Por ejemplo, UPyD rechaza definirse, digamos, en términos tradicionales del espectro ideológico. No quiere decir si es de derecha, de izquierda, de centro derecha o de centro izquierda. ¿A ustedes les pasa igual? Nosotros sí que nos hemos definido. Nuestro ideario es un partido progresista, pero evidentemente el progresismo que nosotros defendemos es la igualdad de oportunidades, las libertades, la solidaridad, la unión entre todos los españoles y una Unión Europea fuerte y federal. Ese es nuestro modelo de Estado, nuestro modelo ideológico. A partir de ahí, también le digo que yo, por ser progresista, no me siento superior a una persona conservadora. Yo creo que en un país hay que hacer pactos importantes, por ejemplo, en la educación. Yo no estoy de acuerdo con que el Gobierno de España sea del PSOE o del PP, haga reformas educativas sin contar con la oposición o con la comunidad educativa. No estoy de acuerdo que se reforme la ley del aborto sin contar con amplias mayorías, porque son temas muy delicados y lo estamos viendo como se está planteando de esta manera equivocada. Por tanto,
sí tengo ideología, sí queremos un modelo de sociedad, pero sabemos que tenemos que contar con buena parte de la sociedad para ello, y esa es nuestra forma de entender España también. A ver, UPyD se dice al mismo tiempo partidaria de una reforma federal de la Constitución española y de una devolución competencial muy importante al Estado central, devolver a Madrid las competencias nada menos que en salud y en educación. ¿Usted está de acuerdo con esto? Pues mire, yo creo que hay que analizar primero cuáles son los problemas y si viene realmente de la cesión competencial o viene de la gestión de la cesión competencial. Me explico, es decir, en educación, y yo lo digo en Cataluña, que es muy concreto lo que pasa, o las icastolas en el País Vasco, el problema es que hemos cedido unas competencias y no se ha controlado lo que se ha cedido. La alta inspección del Estado no ha funcionado. Los ciudadanos tienen que saber que aunque se cedan competencias para gestionar colegios, el contenido de los libros, las horas, las lenguas que se usan, todo eso el Gobierno de España, de turno, tiene que controlarlo, y hay una inspección que puede decir que dicen los libros de texto. Es decir, todo eso está controlable. Si usted no ejerce como Gobierno de España sus funciones, ¿de quién es la culpa? ¿Del Gobierno autonómico o del Gobierno de España? Por tanto, el problema para mí no está en que haya un Estado autonómico, sino en que básicamente ese Estado autonómico y las autonomías no hayan cumplido muchas veces con la Constitución, o el Gobierno de España, por pactos con los nacionalistas, no hayan hecho eso. Por tanto, yo creo que tanto con una competencia nacional en educación como cedido a las comunidades, si se controla, se inspecciona y en definitiva se coordina la labor, ese no es el problema. Pero por aclarar, sí. ¿Usted estaría de acuerdo con, digamos, una devolución general de la competencia de sanidad y de educación? No creo que sea necesario si el Gobierno de España hace su labor. Ahora, con este Gobierno y con el anterior, que no hace su labor o que tiene como socios a Convergencia y Unió, al PNV o a Esquerra Republicana, lo digo porque son los casos más flagrantes, especialmente en educación, pues me preocupa. Claro que me preocupa que en los colegios de Cataluña pues los libros de texto no digan la verdad sobre la historia. Claro que me preocupa que no se pueda estudiar en español igual que en catalán en mi tierra, efectivamente, pero eso, insisto, para mí los responsables son los gobiernos de España, que no han hecho su labor. Es que sabe usted que en materia de descentralización política uno termina definiendo claramente, aunque sin que se lo haya propuesto quizá de modo expreso, qué idea de España tiene. Por ejemplo, sabe usted que el partido de Ortega Lara propone acabar con las autonomías. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo, pero le digo lo siguiente: yo creo que debemos ser más pragmáticos. Es decir, mire, hay países federales que funcionan y hay países centralistas que funcionan, y no debemos hacer de esto una religión ni un fundamentalismo. Es decir, Francia tiene un modelo centralista y funciona, o funciona medianamente o razonablemente bien durante la historia. Estados Unidos o Alemania son modelos federales, o Austria, y funcionan. Por tanto, para mí el problema de España radica en el sistema de partidos, que está obsoleto, en un sistema de listas cerradas y bloqueadas, en la corrupción instalada en los partidos políticos, en una separación de poderes que no es efectiva, en una administración pública que debe renovarse y modernizarse y suprimir duplicidades. Es decir, vamos a los problemas de verdad. El problema no es el modelo autonómico, sino es cómo se gestiona el modelo autonómico. Le digo una cosa: el modelo autonómico es descentralización, es coordinación, pero también es unión, lealtad, trabajo coordinado con el Gobierno de España, y eso evidentemente en un país que tiene gobiernos nacionalistas tiene dificultades. Es decir, el gobierno de Artur Mas es evidente, y ahí están las portadas y lo que pasó ayer en el Parlamento, que estuvimos ayer en ese debate sobre la consulta, pues no es leal con la Constitución o no respeta los principios básicos de autonomía por un lado, pero de unión por otro. Le pongo un ejemplo para que los ciudadanos lo entiendan. ¿Se imagina alguien que un gobernador de Estados Unidos, de un Estado federal, con una Constitución federal y una Constitución de cada Estado, pueda ser desleal a la Constitución americana o no respete los principios constitucionales norteamericanos? No, porque el gobierno federal se encarga de que eso se cumpla. Por tanto, ese es el ejemplo de que hay países federales que tienen muy claro que la unión y la convivencia está por encima, y en países autonómicos como España pues hay gobiernos que no cumplen un mínimo. Pero usted sabe, señor Rivera, que los modelos de países que usted está refiriendo no se entienden sin su historia. No podemos comparar los países que tienen historia diversa. Sabe usted que en España la opción de un Estado centralista en los últimos 2 siglos difícilmente ha sido viable sino por la fuerza. ¿Conoce eso? Bueno, claro, pero es que Estados Unidos no es precisamente un Estado centralista, a todo lo contrario. Es decir, un Estado que tiene códigos penales. Francia, por ejemplo, sí lo es. Sí. Francia, por ejemplo, sí lo es. Pero, digamos, Francia tiene un patrón para todas sus administraciones, digamos, que es idéntico. Tienen el mismo traje para todas las administraciones. Eso pasa en Francia. En España eso, solo por la fuerza, ha sido viable en los últimos 2 siglos de historia. ¿O tiene usted otra idea? Bueno, es que yo estoy diciendo justo lo contrario, que me parece que un Estado descentralizado está bien. Lo que pasa es que un Estado descentralizado no puede ser un reino de taifas, es un Estado descentralizado, no roto ni fragmentado. Y le estoy diciendo que en la comunidad autónoma donde yo soy diputado, tenemos un Estado donde hace aguas la Constitución, un Estado donde la igualdad está mal. Mire, para que ustedes, los andaluces que nos escuchan, y yo también que tengo familia aquí, a mí me duele que los gobiernos autonómicos de Cataluña basen su política en decir España nos roba.
y los andaluces son unos vagos. ¿A usted no le parece mal eso? Y eso es un gobierno autonómico. Eso no se puede permitir en un Estado de Derecho, que haya gobiernos autonómicos haciendo del populismo y de la mentira una política. Y a mí me duele, como ciudadano español, como catalán y también como hijo o nieto de andaluces, ¿no? Y eso pasa y por tanto... no mezclemos, desde mi punto de vista no hay que mezclar asuntos, hay que ver cómo funciona mejor el Estado para servir mejor a los ciudadanos, y no hay que hacer fundamentalismos ni de la descentralización ni del centralismo, esa es mi opinión. Hay que plantearse si la competencia, le pongo otro ejemplo para hablar de la Unión Europea, la competencia de inmigración, ¿quién la tiene que tener? ¿Cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, el Estado, o a lo mejor hay que tener una política común, digamos, de fronteras en toda Europa? Pues yo creo que tiene que ser Europa quien gestione eso, ni siquiera el Estado. Por lo tanto, debatamos o hablemos de las cosas para ver cómo funciona mejor en la empresa en general o en la familia. La gente se plantea y se pregunta las cosas para que funcionen mejor, no para tener más poder. Y a mí lo que me preocupa es que España se ha desarrollado no pensando a veces en los ciudadanos, sino pensando en cómo se gestiona o se separa o se concentra el poder entre núcleos, digamos, de partidos políticos. Ustedes, como usted bien ha señalado, Ciudadanos votaron en contra, ayer estuvieron entre quienes votaron en contra de la solicitud por parte del Parlamento catalán de competencia para convocar la famosa consulta. Usted recientemente ha dicho que Artur Mas le parece un cadáver político. Nos gustaría que nos lo explicara, por favor. Bueno, Artur Mas el 25 de noviembre de 2012, si los telespectadores no se acuerdan, se lo recordamos, convocó elecciones anticipadas en Cataluña 2 años antes de que tocara, dijo que quería una mayoría absoluta excepcional y sacó el 30% de los votos en vez del 50% que quería. Por lo tanto fracasó y ese día tenía que haberse marchado o hacer un congreso en su partido y no huir hacia adelante. Huyó hacia adelante de la mano de Esquerra, ha radicalizado aún más su postura y ahora está ya en la vía rupturista claramente separatista, ¿no? Entonces yo creo que Artur Mas es un cadáver político. Todas las encuestas le dan la mitad de escaños de las que tuvo hace 2 años y por tanto está incluso descomponiendo electoralmente a su partido, a Convergencia y Unió, que incluso podría perder las elecciones, pero sigue adelante. Yo creo que por eso digo lo de cadáver político. Ahora cuidado con los cadáveres políticos porque son peligrosos, porque hacen cosas a veces para intentar pasar a la historia o para salvar su imagen, y Artur Mas, desde mi punto de vista, está siendo un irresponsable, o sea, un responsable político irresponsable, porque está dividiendo a la sociedad catalana en 2 bandos, está enfrentándonos con el conjunto de España y nos quiere sacar de la Unión Europea con su propuesta secesionista. Yo quiero seguir siendo catalán, quiero seguir siendo español y miembro de la Unión Europea, y creo que España necesita ayudar al conjunto del país para salir de la crisis, no poner más problemas. Yo no quiero que mi comunidad autónoma sea un problema para mi país. Quiero que mi comunidad autónoma sea el motor, porque Cataluña siempre ha sido un motor económico, social, cultural de España, y esa es la forma de una España, entender una España diversa, porque España es diversa y es plural y es descentralizada, pero tiene que estar unida, porque todos los países del mundo necesitan arrimar el hombro cuando vienen maldadas. ¿Cómo se vive en la sociedad catalana real esa división a la que usted alude? Pues mire, es muy incómodo, ¿no? Estos días se debate mucho, ¿no? Si hay fractura social, si no la hay. Mire, ¿cómo no va a haber fractura social si hay fracturas tanto en los partidos que votan? Si es que es evidente que se está dividiendo en bandos a la sociedad catalana. Cuando uno le pregunta a alguien, ¿quiere usted dejar de ser lo que es? Pues evidentemente que molesta. Evidentemente a quien sea independentista o separatista, dejar de ser español a lo mejor es lo que desea, no le importa. Pero mire, yo que soy catalán y quiero seguir siendo español y además quiero ser ciudadano de la Unión Europea, claro que me preocupa, claro que es un debate agrio entre ciudadanos y compañeros, y además no hay que irse muy lejos. En España ya ha pasado, o sea, el País Vasco ya hubo muchos años en las que no se podía hablar de política en una mesa, en la que había división o que era un tema tabú. Yo no quiero que en mi tierra no podamos hablar de política, o cuando se habla de política se apela a los sentimientos o al enfrentamiento. Mire, hay una cosa, con el debate independentista los únicos que perderemos en todo esto somos los que queremos seguir siendo españoles europeos, porque quien quiera ser catalán ya lo soy, quien quiera sentirse solo catalán ya lo puede hacer solo hoy, pero quien quiera pertenecer al conjunto de España y a la Unión Europea perderemos si hay una separación, y yo no quiero pasar fronteras ni quiero ir contra el signo de los tiempos en pleno siglo XXI. Ahora le pregunto, la tensión sobre el modelo territorial descentralizado en vigor en España por la Constitución del 78, la presión, digo, que ejerce Nueva sobre ese modelo Cataluña, ¿está teniendo a su juicio de parte del Gobierno central la respuesta política adecuada? Yo creo que el Gobierno central se equivoca. Yo creo que el presidente Rajoy es un presidente que deja los temas encima de la mesa, ¿no? Y los temas encima de la mesa a veces se incendian, y sobre todo si tienes pirómanos que te lo están incendiando. Entonces yo creo que no hay que hacer aspavientos, no hay que hacer declaraciones fuera del lugar, eso no ayuda, pero sí que hay que ser ejecutivos. Yo creo que a España lo que le falta es un plan, básicamente, a España como país, porque el mejor caldo de cultivo para el separatismo no es otro que una España decadente, que una España que no funciona, o una economía que no funciona, o corrupción. Por lo tanto, analicemos cómo ha crecido el separatismo. En 2012
en 2010, perdón, había un 24% de independentistas declarados en las encuestas. Hoy está entre un 35 y un 45. ¿Por qué ha crecido en 2 años tanto? Primero, por un gobierno catalán que ha hecho bandera de eso, pero segundo, por una España que no funciona. Cuando uno coge los periódicos y ve Bankias, y Eres, y Bárcenas, y Gürtels, y Caja Cataluña, y no sé qué, y cuando uno ve esa España, el separatismo aprovecha y dice, mire, ve, España no funciona. Por tanto, la mejor receta, desde nuestro punto de vista, para esto es tener un plan atractivo para reformar España, e insisto, no en el modelo territorial solo, es que estamos todo el día hablando del modelo territorial. El primer problema de España es el paro. Y el primer problema de los catalanes concretamente también es el paro. Y el segundo problema es la corrupción en el conjunto de España y en casi todas las comunidades autónomas. Entonces, ¿por qué si el primer problema de España es el paro, el segundo es la corrupción, el tercero es la economía y el cuarto los partidos políticos y la democracia, no abordamos debate sobre esto y pensamos que la solución está en ponerle un nombre distinto a las comunidades autónomas? Yo creo que a mí me parece bien el modelo autonómico, hay que reformar cosas, hay que arreglar duplicidades. Una reforma federal no lo vería bien. Sí, pero si es que al final le estamos cambiándole los nombres a las cosas, si es que el modelo español es un modelo federal, si todos los estudios constitucionalistas del mundo nos meten en el saco de la familia federal, España, para mí le falta simplemente el nombre para que nos entendamos, es decir, tenemos más competencias con el Estatuto de Cataluña, vaya, que cualquier otra región europea. Es decir, Cataluña, por ejemplo, y algunas autonomías de España están en los grados de autonomía más altos de toda Europa en cuanto a descentralización. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De verdad el problema del paro, de la economía, es tener más competencias autonómicas o locales? No lo sé. Yo creo que sinceramente nos perdemos en debates de interés político, politólogo, periodístico, si me permiten, pero a los ciudadanos de a pie, a los que nos estén viendo, vaya, es que lo dice el CIS, no lo digo yo, es decir, el primer problema que hay, oiga, ¿cómo soluciona usted el paro? ¿Y cómo dejan ustedes o algunos políticos de robar? ¿Y cómo mejoramos la democracia española? Y yo creo que ciudadanos lo que estamos intentando es proponer reformas para resolver los problemas que están ahí encima, no crear nuevos problemas que yo creo que no es que no existan, pero que existen en un ámbito muy reducido, ¿no? En fin, está usted en Andalucía. Antes de dejar paso a nuestros compañeros, nos gustaría que nos dijese qué impresión política tiene usted de la coalición que gobierna en Andalucía. Bueno, yo creo que en Andalucía, y que soy muy respetuoso porque yo no vivo aquí, sí que tengo familia aquí y la conozco porque... ¿Es hijo usted de Malagueña? Sí, de Malagueña. Mi madre es de un pueblecito de Cútar, de la Exarquía, y además aprovecho para saludar a mi familia aquí en Andalucía, también tengo familia en Huelva, en fin. Conozco un poquito eso de la familia, de la noticia, pero sí que me gustaría pronunciarme sobre ello. A mí me parece que en Andalucía las sensaciones que tengo es que estamos en un cierto enquilosamiento de la política andaluza. No olvidemos que esta coalición es la coalición de los partidos que pierden las elecciones y suman para intentar gobernar, legítimo en democracia, pero también es verdad que yo creo que aquí tienen ustedes un problema visto desde fuera, que es que hay unos partidos que están, en este caso, inmersos en un caso de corrupción muy grave. A mí me parece que eso es tan grave como el caso Palau en Cataluña, o el caso Gürtel, o el caso Bárcenas en el PP, y que eso está salpicando sin duda la imagen de la Junta, que no tiene nada que ver con las andaluces, que es un caso excepcional, pero que salpica mucho la imagen desde fuera de la propia Andalucía. Y yo creo que eso es injusto, y también le digo una cosa, tengo la sensación, y es una sensación, que hay poquita oposición. O sea, tengo la sensación de que la oposición en Andalucía del Partido Popular se han dormido los laureles y que tampoco hay una alternativa, realmente un proyecto para Andalucía que sea atractivo para la mayoría de andaluces, y la prueba está ahí en los resultados electorales. Por tanto, las sensaciones que tengo al venir aquí y viendo tantísima gente preocupada y también con ilusión de cambiar las cosas, es que también en Andalucía, como en otras partes de España, hace falta abrir las ventanas. ¿Alguna reflexión sobre la paralización de la ley antidesahucios andaluza? Bueno, yo creo que la voluntad de la ley era buena. Creo que no hay que matar moscas a cañonazos. No quiero minimizar el impacto de eso, pero evidentemente el impacto en número de viviendas que iba a solucionar no era tanto como la propia medida jurídica. Yo soy más partidario de crear una bolsa de vivienda pública a partir de la Sareb, es decir, de los bancos que hemos rescatado con dinero público, del banco malo famoso, para ponerla a disposición de los ciudadanos. Creo que hay mecanismos de incentivo fiscal y mecanismos como la dación en pago de otros que pueden ayudar jurídicamente sin pisar lo que es el campo de la expropiación, que es el debate jurídico que se lleva a cabo. En definitiva, buena voluntad de aquel decreto, de aquella ley, pero creo que jurídicamente pisaba una línea roja que era la expropiación, y yo creo que se podía haber hecho de otra manera. Pero en todo caso comparto la inquietud de que se tienen que dar soluciones desde el ámbito público cuando hay 3 millones de viviendas vacías en España. Le pregunto a los compañeros en la mesa, Pilar.